En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nuevamente juntos, queridos amigos, en la fe cristiana, un informativo teológico de hora 60. Hoy nuevamente en los controles, Mariano Reino, después de un viaje. ¿Cómo te fue, Mariano? Bien, buenas tardes para todos. Sí, un viajecito. Muy bien me fue, gracias. Bueno, Marcos hizo un papel estupendo la semana pasada como alumno y como operador, así que, en fin, ya tenemos reemplazante llegado al caso, puedes ir tranquilo y seguir paseando. ¿O puedo ser yo el reemplazo? También. Dependiendo cómo lo analicemos. ¿Vos Bueno, cómo andás? Bien, contento y motivado. La verdad que mes de mayo, que es un mes en el que muchos cristianos dedicamos especialmente a la Santísima Virgen, algo que nos viene de España, digamos, es el tiempo de las flores, ¿no? Y justamente hoy vamos a hablar de la Encarnación, vamos a hablar de la Santísima Virgen, vamos a hablar de nuestro Señor, o sea, todos unos temas muy interesantes que, si bien los anteriores fueron un poco teóricos, estos ya son más prácticos, porque efectivamente lo que vamos a tratar en este programa, que va a ser un poquito más largo, es ver cómo canalizar también nuestro amor a la Santísima Virgen, ¿no? Y cómo realmente agradecer tantas cosas que nos da. Perdón. Entonces te decía comenzamos diciendo lo que ya habíamos dicho anteriormente, que la hora de la encarnación, es decir, cuando Jesús se hace hombre en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen, ¿no? Esto es obra de la Santísima Trinidad, es obra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una de las tres personas es la que se encarnó, que es la segunda, el Verbo, ¿no? No se encarnó ni el Padre ni en el Espíritu Santo. Y se trata, ya te digo, de una acción ad extra, hacia afuera. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, no sé si Mariano lo recordás, hablamos de unas relaciones intratrinitarias, cómo se relacionaba el Padre que engendra al Hijo, el Hijo que es engendrado por el Padre, cómo el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, en fin. Esta como es una obra ad extra hacia afuera, no es una acción intratrinitaria, no es una acción que permanece en la Trinidad. Las que actúan son las tres divinas personas, ¿no? Evidentemente la encarnación del Verbo no afecta a la libertad divina. Dios era absolutamente libre, siempre fue libre, es libre para crear al hombre o no crearlo, crear la humanidad, crear mundo, en fin. Y podría haber querido o no que el Verbo se hiciera carne, ¿no? Dios podría haber dicho, bueno, también llegado el caso, en fin, por suerte no fue así, pero Dios no estaba obligado a perdonar el pecado de Adán y Eva, ¿no? Y a conseguir que efectivamente la vida, ¿no? Reemplazara la muerte y se abrieran las puertas del cielo, en fin. Pero como dice aquí, sin embargo, Dios, que es infinitamente libre, no significa que sus decisiones sean arbitrarias, ni negar que el amor sea la razón de su actuar. Efectivamente, lo que ha movido a Dios, por decirlo de alguna manera, que es amor, para crearnos, ¿no? Para redimirnos, es justamente el amor que nos tiene. Por eso los teólogos suelen buscar razones de conveniencia para explicar algo, para explicar esta decisión libre de Dios. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino da un montón de razones de conveniencia de por qué la muerte en la cruz fue la mejor manera, ¿no? Para redimirnos. Bien. Buscan solo poner de relieve la maravillosa sabiduría y la coherencia que existe en toda la obra de Dios, en toda la obra divina. Bueno, segundo tema, la Virgen, Madre de Dios. La Virgen es Madre de Dios porque es Madre de Jesús, y Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. La Virgen fue predestinada desde el infinito, desde el siempre, desde la eternidad. Dios pensó en ella para que fuera la Madre de Dios, ¿no? Esta elección divina también respetó la libertad de la Santísima Virgen. La Santísima Virgen fue libre a la hora de aceptar la invitación que le hizo el arcángel Gabriel de parte de Dios, ¿no? De hecho, hay una oración que escribe San Bernardo que se desarrolla entre la invitación que hace el ángel a María
y la respuesta. En ese intermedio hay una oración que es toda una súplica a la Virgen, bueno, para que diga que sí, ¿no? Para que diga que sí y acepte ser la Madre de Dios, acepte ser la Madre del Redentor, para que efectivamente podamos recuperar la posibilidad de ir al cielo. En este sentido, también los padres de la Iglesia han visto en María la nueva Eva. Así como por una mujer entró el pecado del mundo, por una mujer entra la redención, la salvación. Así como por un árbol, aquel árbol del bien y del mal también, ¿no? Bueno, por el árbol de la cruz también hemos sido redimidos. Y en este sentido, Mariano, ¿qué dice la Lumen Gentium en su número 56, por favor? Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Bueno, esto que Dios pensó para la Virgen también los piensa para cada uno de nosotros. Dios pensó en cada uno y a cada uno le dio una misión. Y para esa misión Dios le dio unos dotes, unos dones, unas virtudes, ¿no? Igual vos, Mariano, tenés una vocación a la comunicación, estudiaste comunicación, te dedicás a la comunicación, seguramente Dios te pensó desde siempre comunicador y te dio también estos dotes para vivir tu vocación. Hoy leí un artículo, un documento, una nota doctrinal del cardenal Ratzinger, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que habla sobre los políticos. Yo te la voy a conseguir, Mariano, también vos tienes muchos políticos por acá. Es una nota muy interesante en la cual anima a los católicos a meterse en la política, ¿no? Y habla de la vocación política, o sea, de cómo el político está llamado, ¿no?, a santificarse y hacer santa su profesión también, ¿no? Wow. Buscando el bien común general, ¿no? Buscando la justicia con un gran espíritu de servicio. Vos que querías que un día hablemos de política, creo que esta nota doctrinal vale la pena hacerla conocer porque es muy interesante, ¿no? Sí, y hace falta que efectivamente los políticos tengan una vida única, no una doble vida, sino cristiano en todo momento. Bueno. Muy bien, sí, son temas muy interesantes. Bueno, y a ellos también, a los políticos también les dio, si tienen esa vocación, también les dio los dotes para cumplir su misión. Bueno, a la Santísima Virgen, que iba a ser la Madre de Dios, ¿no? Nada más ni nada menos, les dio unos dones espléndidos, maravillosos, de los cuales vamos a ir a hablar un poquito ahora en toda esta clase, ¿no? Para empezar, ya el arcángel Gabriel ya nos da una pista importante cuando nos dice que es la llena de gracia. Recordemos que la gracia es esa participación en la vida divina, la gracia es lo que nos hace parecidos a Dios. Cuando tenemos más gracia de Dios, somos más amigos de Dios, estamos más cercanos a Dios, en fin, conseguimos asemejarnos más a Dios. Bueno, la Virgen estaba llena de gracia, siempre fue la llena de gracia, pero también esa capacidad fue aumentando, siempre fue la llena de gracia, pero por hacer una comparación, ¿no? Una cosa es que esté lleno un balde de 5 litros, otra cosa es un tonel de 200 litros y otra cosa es un camión cisterna, ¿no? O sea, todo lleno, pero en el sentido que la Virgen fue aumentando en su capacidad de gracia y siempre llena de gracia, siempre plena, porque siempre supo corresponder a todo ese amor que se volcaba, ese amor de Dios, y siempre supo aprovechar todas esas gracias, favores, regalos, dones que Dios les dio. De hecho, los padres orientales a la Virgen la llaman la Toda Santa, la Toda Santa. La Virgen es inmune de toda mancha de pecado. Siempre que se van a confesar, yo suelo decir Ave María Purísima y responden sin pecado concebida. Es la Virgen. Algunos dicen sin pecado concebido. Yo les pregunto, ¿cómo sin pecado concebido? Sin pecado concebida. Porque eso hace referencia a que la Virgen, cuando nació, no tuvo pecado original. Esa es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Es la Virgen la que nació inmaculada. Porque como iba a ser la Madre de Dios, entonces Dios quiso que no tuviera la mancha de pecado que todos heredamos. Entonces, por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Nunca el pecado manchó su alma. Sin embargo, ella es refugio de los pecadores y nos comprende, y por eso nosotros, aunque pecadores, tenemos que acudir mucho a ella, la Inmaculada,
la pura, la siempre limpia. Es un dogma esto, del año 1854, en la que el Papa Pío IX afirma, te voy a pedir Mariano que leas. La bienaventurada Virgen María fue inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios, omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Exacto. Como Dios ya pensó en ella desde siempre, que iba a ser la madre de Dios, entonces quiso que no tuviera pecado, ¿no? En atención también a los méritos de Jesucristo. Y la Lumen Gentium, documento del Concilio Vaticano II, nos dice que ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de Jesucristo. La Virgen es Madre de Dios. Es Madre de Dios no porque le dé la divinidad, evidentemente, ¿no? Tampoco los padres que engendran a un hijo le dan el alma. Es Madre de Dios porque es Madre de Jesús, que Jesús es Dios. En este sentido, el Catecismo, Mariano, te pido que sigas leyendo, el número 495 dice: En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso la Iglesia confiesa que María es verdaderamente la Madre de Dios, no solo la Madre de Jesús hombre, la Madre de Jesús hombre y Dios. Entonces, por eso, como decíamos recién, ciertamente no ha engendrado la divinidad, sino el cuerpo humano del Verbo al que unió inmediatamente su alma racional, creada por Dios como todas las demás, dando así origen a la naturaleza humana que en ese mismo instante fue asumida por el Verbo. La Virgen fue siempre virgen, antes, durante y después del parto, siempre virgen. Desde el inicio, la Iglesia lo ha confesado, y en ese sentido nosotros nos llenamos de alegría porque había sido esa promesa que había hecho la Virgen siendo joven, y por eso le preguntó al arcángel San Gabriel: ¿cómo puede ser esto si yo no convivo, si yo no conviviré con ningún hombre? ¿No? Entonces le explica cómo ella iba a engendrar por obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien fecundó a la Santísima Virgen, ¿no? Por eso dice acá: Jesús fue concebido sin elemento humano, por obra del Espíritu Santo. Entonces fue en el parto. En el parto, una comparación que suelen dar los padres de la Iglesia, que así como la luz del sol atraviesa un cristal sin dañarlo, de la misma manera cuando el fruto de la Santísima Virgen, cuando Jesús estaba maduro, ¿no?, se desprendió de su cuerpo y la Virgen continuó siendo virgen. Por eso dice la Lumen Gentium: el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. También permaneció perpetuamente virgen después del parto, ¿no? O sea, y cuando los evangelios hablan de los hermanos de Jesús, cuando se habla de los hermanos de Jesús, se habla de los parientes de Jesús o de los primos hermanos de Jesús. Jesús no tuvo hermanos, fue hijo único. Los padres de la Iglesia, en todas sus explicaciones de los evangelios y en sus respuestas a las diversas objeciones, han afirmado siempre esta realidad. Manifiesta su total disponibilidad y la entrega absoluta al designio salvífico de Dios. En ese sentido, San Basilio resumía esta idea de la siguiente manera. Decía: los amantes de Cristo no admiten escuchar que la Madre de Dios haya dejado de ser virgen en algún momento. O sea que nuestra Madre Santísima ha sido siempre virgen. La Virgen fue asunta al cielo. Mariano, ¿qué quiere decir asunta al cielo? ¿Asunta qué te suena? ¿No? ¿Y esta imagen qué te suena? Ah, bueno. María subió a los cielos, asunta. Y ya que estamos haciendo preguntas difíciles, se dice que Jesús, se dice la ascensión de Jesús, pero se dice la asunción de la Virgen.
¿Qué diferencia hay entre ascensión y asunción? Pregunta difícil, pero pensa un poco. A ver qué puede diferenciar. La ascensión es por los propios medios. O sea, Jesús sube por su propia omnipotencia, por su propia... En cambio, con la Virgen es su vida. Es su vida. Cuando es asunta es que ella es su vida, no lo hace por sí misma, ¿no? En fin, un pequeño detalle, pero es importante. Distinto es la ascensión del Señor, que es por sus propios medios, de la asunción, que es la Virgen, que es su vida a los cielos. ¿Sí? A veces así de la nada. Bien. ¿Qué pasa con María? Digo, cuando Jesús le entrega al discípulo, Sí. Digo, ¿y cómo quedan en esa convivencia diaria? Digo, eso siempre me quedó... Mucho no sé, en la Escritura no dice nada. No, pero digo, ¿qué puede imaginarse uno de...? No, lo que yo me imagino son dos cosas, por lo menos que me viene a la mente ahora. Uno, que vivió con San Juan. Vivió con San Juan, también se habría descubierto la casa de San Juan, creo que era en Patmos, pero mirá qué loco, por una revelación particular, uno dio seguir las indicaciones que daba, creo recordar, Ana Catalina Emmerich o alguna de estas videntes, y siguió y encontró lo que habría sido la casa de San Juan, la casa de la Virgen. O sea que yo pienso que la Virgen se fue a vivir con San Juan, que San Juan cuidó a la Virgen, que además San Juan celebraría las primeras misas y les daría la comunión a la Santísima Virgen. Además creo también que los apóstoles seguramente volvían seguido a ver a la Virgen y a preguntarle cosas, ¿no? Y a pedirle orientación y ayuda. Pues fíjate que en el Pilar, ¿viste la advocación de la Virgen del Pilar, que es de España, a orillas del Ebro? Bueno, se le apareció al apóstol Santiago, estando vivos los dos, ¿no? O sea que yo creo que la Virgen tuvo, durante su paso por la tierra, entre la ascensión de Jesús y su fallecimiento, seguramente los apóstoles contaron mucho con ella, ¿no? Te cuento otra cosa. La Iglesia no se definió si la Virgen murió o se durmió. Algunos dicen que murió porque se parece a Jesús, que se murió, pero dicen no se murió, se durmió. Y por eso también dice, te voy a pedir que leas, dice un poquito más adelante, hoy te lo vamos a encontrar, que habiendo transcurrido toda su vida en la tierra, fue llevada al cielo. Ahí está. ¿No? Acá está. Fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono del Señor como reina del universo. Esto lo afirma justamente el dogma, digamos, de la asunción de la Virgen. Pero el magisterio de la Iglesia no se ha definido si murió o se durmió. De hecho, hay advocaciones que son imágenes de la dormición de la Virgen, ¿no? En fin. Por eso también decimos que la asunción de la Santísima Virgen constituye una anticipación de la resurrección de los demás cristianos, ¿no? De alguna manera, también la Santísima Virgen, al subir al cielo, ya comienza a tomar otro rol de madre desde el cielo y a prepararnos el lugar que quiere que nosotros ocupemos en el cielo. Bueno, la Virgen, pregunta, a ver, sí. Algo que nada que ver, pero me acuerdo de alguna participación. Los dogmas marianos. Sí. ¿Tiene algo que ver con el tema? Sí, claro. Sí, estos son los dogmas marianos. O sea, okay. Es cuando la Iglesia se define, ¿no? Así, y si uno no acepta un dogma, no puede llamarse católico. Igual hay temas que no son necesariamente dogmáticos, ¿no? Pero bueno, es dogma de fe que la Virgen es Madre de Dios, es dogma de fe la Inmaculada Concepción, es dogma de fe que sube a los cielos. Estos son todos dogmas de fe, efectivamente. Bueno, la Virgen es reina. Fue el 1 de noviembre de 1954 cuando Pío XII instituyó la fiesta de Santa María Reina. María, hija de Adán, aceptando las palabras divinas, fue hecha madre de Jesús y abrazando la voluntad salvífica de Dios con generoso corazón y sin impedimento de pecado alguno, se consagró totalmente a sí misma
cual esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo. La Virgen vivió para hacer la voluntad de Dios, y cuando tuvo a Jesucristo y cuando ya conoció el mensaje del Señor, conforme iba creciendo, vivió para acompañar a su Hijo y para luego secundar su mensaje del Evangelio. Bueno, entonces también decimos que la Virgen es madre de Dios, pero también madre nuestra, y vos lo decías recién, Mariano, fue en el momento de la cruz, cuando le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Jesucristo nos deja ahí, por decirlo de alguna manera, uno de sus últimos regalos, ¿no?, en la tierra, que es dejarnos a su madre por madre nuestra, ¿no? Por eso la Virgen Nueva Eva es verdaderamente madre de los hombres en orden de la gracia. Es nuestra madre, y por eso también vale la pena que la llamemos, que la busquemos, que imploremos. Hay tantas oraciones tan lindas de la Santísima Virgen. La oración del acordaos, que también es de San Bernardo. Jamás he oído decir que ninguno de los que haya acudido a su protección haya sido desamparado. En fin, esas consagraciones a la Virgen: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a vos. En fin, les recomiendo el rezo del rosario, sobre todo en familia. Hoy veía un videíto hace poco que hizo la Oficina de Información del Opus Dei con algunas palabras de San José María, ¿no?, cuando estuvo aquí en la Argentina, y le preguntaron por el rosario, y le decía: ¿a qué mujer no le gusta que le digan piropos? ¿No? Piropos. Y justamente el rosario es un conjunto de rosas, un conjunto de piropos. Y por eso decía San José María: bueno, tú y yo la piropearemos, ¿no? O sea, rezaremos el rosario, diremos todos esos piropos que es cada una de las Ave Marías. Bueno, la Virgen también es mediadora o medianera, la que está en el medio, ¿no? Es clásico los mediadores cuando hay algún problema y no hay diálogo, bueno, alguien que los haga escuchar. Bueno, la Virgen es mediadora entre Dios y los hombres, justamente por eso nosotros intercedemos tanto, porque estamos convencidos de que ¿qué le va a negar Jesús si viene su madre a pedirle, ¿no? Como en las bodas de Caná, no tienen vino, ¿no? Y no era el momento de hacer los milagros, pero, en fin, la Virgen sabía que si ella le pedía no le iba a decir que no. Por eso nosotros le pedimos mucho a la Virgen para que justamente interceda por nosotros. Por eso también la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, porque justamente siempre está a favor de los hombres. María también es modelo o tipo de la Iglesia, o sea, la Iglesia quiere asemejarse a la Santísima Virgen, ¿no? Porque efectivamente la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad, del amor. Por eso es miembro muy eminente y del todo singular la Virgen en la Iglesia. Incluso es la figura de la Iglesia, dice el Lumen Gentium. El Papa Pablo VI en el año 64 nombra a la Santísima Virgen de un modo solemne Madre de la Iglesia, ¿no? Y así quiere subrayar de modo explícito la función maternal que la Virgen ejerce sobre el pueblo cristiano. De la Virgen nosotros tenemos un culto especial, que evidentemente no es el mismo culto de adoración que se hace a Dios, ¿no? Solo Dios se lo adora. También los santos tienen un culto, ¿no? El culto de Dulía, pero el de la Virgen es más importante que el de cualquiera de los santos. Por eso el culto a la Santísima Virgen encuentra su expresión en fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana, sobre todo del Rosario, ¿no? O sea, nosotros le damos culto porque es la Madre de Dios, pero no un culto de adoración. Adoramos solo a Dios. Dar culto quiere decir manifestar agradecimiento, manifestar amor, cariño, ¿no? O sea, eso es dar culto, ¿no? Bueno, pasando al tema 3, figuras y profecías de la encarnación. Entonces, bueno, hemos visto
en el tema anterior cómo después del pecado original de nuestros primeros padres Adán y Eva, Dios no abandona al hombre, sino que les promete un redentor, un salvador. Bueno, y tras ese pecado original y la promesa del redentor, Dios mismo vuelve a tomar la iniciativa y hace una alianza con los hombres, una alianza que se va renovando. Podríamos decir etapas de la alianza, o una primera alianza es Noé después del diluvio, que ya promete que nunca más va a haber un diluvio. Con Abraham, que le promete una gran descendencia y hacer de ella un gran pueblo, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y una alianza que se renueva con Isaac y con Jacob, pero que llega a su culmen con Moisés, que le da las tablas de la ley. Y también un momento importante de la historia de las relaciones entre Dios e Israel es la profecía de Natán, que justamente anuncia un Mesías y que ese Mesías descendería de la casa de David. Un Mesías que reinará sobre todos los pueblos y no solo sobre Israel. ¿Y qué nos dicen otros textos proféticos sobre el Mesías, sobre el Emanuel, sobre el esperado, sobre el deseado, sobre el Salvador? Por ejemplo, Miqueas nos dice que su nacimiento es en Belén. ¿Se acuerdan cuando llegaron los tres magos y le preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Y Herodes mandó a estudiar lo que decían las Escrituras. Y las Escrituras decían, Miqueas, capítulo 5, que efectivamente el Mesías nacería en Belén. También Isaías nos dice, y Jeremías, que pertenecería a la estirpe de David. También que se le pondría por nombre Emanuel, el Emanuel. Y también nos dicen los profetas que se llamaría Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la paz. También se lo llama el siervo de Yahvé o el siervo de los dolores y se profetiza todo lo que es su pasión, su muerte y su resurrección. Mariano, el catecismo en el número 440 nos dice... En ese contexto es importante el texto del Deuteronomio 7, 13, 14 sobre el Hijo del Hombre, que misteriosamente a través de la humildad y el abajamiento supera la condición humana y restaura el reino mesiánico en su fase definitiva. O sea, ¿cómo fue la salvación? Se hizo siervo de los siervos, se hizo un hombre que fue crucificado, se hizo, justamente para pagar los pecados de todos los hombres, no solo de los judíos y romanos de aquella época, no solo de Adán y Eva, sino también los de toda la humanidad, también los tuyos y los míos. Bueno, y hablemos de unas figuras de Jesucristo, unas figuras que existieron en el Antiguo Testamento, ¿no? A ver, Mariano, te voy a preguntar, hoy estoy medio preguntón. Viste, había dos hermanos, Caín y Abel, de Adán y Eva. ¿Por qué te parece que Abel es figura de Cristo? ¿Por qué? Porque era bueno y porque lo mató su hermano, digamos, ¿no? O sea que de alguna manera, en fin, Abel era la justicia, la bondad, Caín se portó pésimo, es figura. Melquisedec fue un sacerdote que hizo un sacrificio de pan y vino, por eso es figura. Isaac, ¿te acordás quién es, no? Isaac es el que lo iba a sacrificar, que llevó la leña y le preguntó a su padre, ¿y cuál será el sacrificio? ¿No? Y bueno, iba a ser él el sacrificio, hasta que Dios se dio cuenta que su padre era un hombre fiel y no fue sacrificado. Por eso Isaac es figura de Jesús. También José, vendido por sus hermanos. José en el Antiguo Testamento es el último de los hermanos que fue vendido, fue a Egipto, recibió a los hermanos, luego los acogió, en fin. También la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto cuando eran picados, ¿no? Miraban la serpiente de bronce y eran curados. O de alguna manera, en el Antiguo Testamento, esto es figura del Redentor. Y vamos a hablar ahora de los nombres de Cristo, los nombres, ¿no? Son muchos los nombres. Algunos están en el Nuevo Testamento, otros en el Antiguo Testamento, algunos son aceptados, utilizados por el mismo Cristo, otros han sido aplicados por la Iglesia,
Bueno, el primero y más corriente es el nombre de Jesús, ¿no? Jesús, que quiere decir Salvador, Salvador. Entonces, ya lo dijo el arcángel Gabriel desde el inicio, hablando del Salvador, este hijo que vendría a salvar a los hombres. Este nombre de Jesús significa que el nombre de Dios está presente en la persona de su hijo, ¿no? Y además les recomiendo este nombre dulcísimo, repetirlo es un sacramental, ¿no? Repetir el dulce nombre de Jesús. Al dulce nombre de Jesús, el demonio se aparta, los espíritus del mal, ¿no? Así que repetir en el momento de la tentación, en el momento de la dificultad, en el momento de la tribulación, llamarlo a Jesús por su nombre. También se lo llama Cristo. Cristo es la traducción griega del término Mesías, que quiere decir ungido. Ungido es cuando se le pone aceite, algo que se hacía en la antigüedad. Por un lado, a los, por ejemplo, gladiadores se les ponía aceite para que sí se liberaran más fácil de sus contrincantes, pero en el Antiguo Testamento la unción, o sea, se unge especialmente como para dar una misión particular, una misión que da Dios. Aquí lo dice. En Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que eran consagrados por una misión. A ver, Mariano, ¿en qué sacramentos? A ver, difícil. El bautismo. En el bautismo es ungido. Y hay otro sacramento, cuando uno ya es mayor de edad y uno elige la fe porque quiere. ¿Cómo se llama ese otro sacramento? La confirmación. La confirmación. Entonces se lo unge, recibe por esa señal el don del Espíritu Santo. También se lo unge con el crisma, ¿no? Bien. Entonces, este era el caso de los sacerdotes y de los reyes, y excepcionalmente de los profetas, que se los ungía para su misión. Entonces, Cristo es el ungido, Cristo es el elegido, cuya misión era nada más ni nada menos que la redención. Jesús cumple entonces esta esperanza mesiánica de Israel y lo hace con su triple función de sacerdote, profeta y rey. Pregunta ahí, la mano levantada. Uno de los nombres que siempre me da curiosidad es Emanuel. Emanuel. Emanuel es, no me acuerdo ahora bien, pero es deseado, esperado. El Emanuel es el que vendrá. Pero se le dice Emanuel. Sí, se le dice okay. A Jesús, sí, el Emanuel, el esperado, el deseado, sí, exactamente. Emanuel. Bueno, Jesús acepta el título de Mesías, ¿no? Que tenía derecho, pero lo hizo con reservas porque sus contemporáneos no comprendían muy bien lo que era el Mesías y tenían una visión muy humana del Mesías como liberador del Imperio Romano, como liberador humano, ¿no? Bien. Jesucristo es el unigénito de Dios, el Hijo único de Dios. Y esta filiación de Jesús respecto al Padre es una filiación particular, que es distinta que la nuestra. De hecho, Jesús habla de mi Padre y vuestro Padre, ¿no? No habla de nuestro Padre, habla de mi Padre y de vuestro Padre, ¿no? Es distinta la filiación de Jesús con el Padre que la que tenemos nosotros. Nosotros somos hijos por adopción. Él es el Hijo único del Padre y es el mismo Dios. Y además, para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, si no, no se es cristiano. Por ejemplo, Mariano, te cuento, ¿sabías que vos, los testigos de Jehová, no son cristianos? Sí, sabía. No son cristianos porque no aceptan la divinidad de Jesucristo. O sea, así como hay muchos evangélicos, digamos, y muchas religiones protestantes que son cristianos, pero los testigos de Jehová no toman a Jesucristo como Dios. Por eso no son cristianos, aunque a veces hablan de Jesucristo también. Bueno, y los evangelios tratan este tema de Jesús como Hijo de Dios en dos momentos muy especialmente. En el bautismo y en la transfiguración, ¿no? En el cual justamente dice, he aquí, Hijo muy amado, escuchadle. En esos momentos se manifiesta el Padre, ¿no? Y Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios. De hecho, murió por llamarse a sí mismo Hijo de Dios. Dijeron que blasfemaba, se rasgaron las vestiduras, ¿qué más tenemos que decir? Él se llama Hijo de Dios, efectivamente. También otro nombre de Jesús, Señor. Señor es un término que se utilizó sobre todo a Dios Padre en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque Kyrios es Señor, que es la traducción de Yahvé, ¿no? Bueno, justamente este
término Señor que se aplica a Dios Padre, se aplica también a Jesucristo, ¿no? Entonces, el mismo. Por eso dice acá, el Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también aquí, esta es la novedad, para Jesús, reconociéndolo como Dios. De modo que atribuir a Jesús el título divino de Señor, ¿no? Las primeras confesiones de fe de la Iglesia confirman o afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debido a Dios Padre también corresponde al Hijo, conviene a Jesús, porque también Él es el Señor, porque Él también es de condición divina. También la oración cristiana, la liturgia, ¿no? Y la oración personal está marcada muchas veces por ese título de Señor. Vos en tu oración, perdón que me meta Mariano en esto que es medio personal, pero ¿a Jesús lo llamás a veces Señor o no? ¿O solo Jesús? ¿De Jesús? O sea, sí. Creo que tengo confianza. Perfecto, me parece. Pero es lindo el nombre, Señor. Vos sabés que también... Bueno, pero yo ahí tengo por ahí es muy personal, pero es como que una cosa es el Señor cuando hablo con Dios, sí. Y otra cosa es cuando siento la cercanía que puedo hablar con Jesús, y otra cosa cuando hablo con María, por ejemplo. Está bien. Entonces por eso es como que lo divido, no sé si está bien o mal. No, sí, está bien tratar a cada una de las personas divinas. Entonces tengo al Señor cuando por ahí claro. es la última instancia, y con Jesús es como que es más de confianza en mi relación. Pero justamente, Señor también le podrías decir a Jesús. También, sí. Es un término también cercano, ¿no? Pareciera que ahora la palabra Señor, bueno, como el que lo pone allá arriba en un pedestal, un profesor, ¿no? Pero como también, por ejemplo, Jesús utilizó la palabra mujer para referirse a su madre, ¿no? Por ejemplo, en las bodas de Caná, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? O cuando justamente estaba en la cruz y estaba San Juan. Pero el término mujer es un término también cercano y cariñoso, no es algo distante o lejano. Lo que pasa es que, bueno, la terminología a veces con el tiempo parece que dice mujer como si fuera algo muy fuerte, ¿no? Pero es algo, igual Señor, llamar a Jesús Señor no es distanciarse, digamos, ¿no? Bueno, Cristo es el único mediador perfecto entre Dios y los hombres, es maestro, es sacerdote y rey. Léeme, por favor, Mariano, el número 480 del Catecismo de la Iglesia Católica. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de su persona divina. Por esta razón, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Bien, entonces recuerden, el pecado de Adán y Eva, la separación, la ruptura, tanto que hoy en la política se habla de la grieta. La gran grieta es la del pecado. Esa es la gran grieta, ¿no? Y después de esa grieta, bueno, es la madre de las grietas. Después de esa grieta vienen otras muchas y muy distintas, ¿no? Pero la gran grieta es la del pecado, ¿no? Y se abrió con Adán y Eva. Bueno, la expresión más profunda del Nuevo Testamento sobre la mediación de Cristo se encuentra en la primera carta a Timoteo, que dice: hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. O sea, Dios era el ofendido, entonces, y el hombre el ofensor. La diferencia que hay entre Dios y el hombre es abismal. Entonces, por eso Dios quiso que alguien que fuera hombre, pero también tuviese la categoría de Dios, pidiera perdón en nombre de todos los hombres. Y esa es la gran mediación que hace Cristo, ¿no? Se presenta aquí la persona de mediador y también la acción de mediar, de acercar, de juntar, de unir. Justamente el demonio es todo lo contrario. El demonio que hace separa, rompe, distancia, ¿no? Aleja. En cambio, Jesucristo, mediador, une, busca que efectivamente seamos uno entre nosotros y uno con Él. Bueno, también la carta a los Hebreos se presenta a Cristo como mediador de una nueva alianza, ¿no? Y Jesucristo es mediador porque es perfecto Dios y perfecto hombre, pero es mediador y por su humanidad, porque es hombre. Bien, en estos textos presentan a Cristo como
profeta, revelador, como sumo sacerdote y como Señor de toda la creación. Cristo es el profeta anunciado en el libro del Deuteronomio. Si me lees acá, Mariano, Deuteronomio 18:18. Profeta, les despertaré de un medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. O sea que efectivamente el Padre que envía a Jesucristo y que se convierte en nuestro mediador para darnos justamente el mensaje del Padre, para recuperarnos la gracia del Padre, para ser puente entre nosotros y el Padre, entre nosotros y Dios. Bien, la gente tenía a Jesús por profeta, y es verdad, es profeta, pero es más que profeta. Él fue el maestro, es decir, aquel que enseña con autoridad, con autoridad desconocida desde entonces. La gente se sorprende, ¿no? Cómo hablaba con autoridad, ¿no? No como los sacerdotes, a los que estaban acostumbrados a escuchar. Y este carácter supremo de las enseñanzas de Jesús se fundamenta en el hecho de que es Dios y hombre. Jesucristo también se llama a sí mismo la verdad. Yo soy la verdad. Soy el camino, la vida. Cristo, verbo eterno del Padre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. Él lo dice todo, no habrá palabra más que esta, ¿no? La palabra con mayúscula. Y esta enseñanza de Cristo es definitiva. O sea, con Jesucristo y con la muerte del último apóstol termina la revelación, esa manifestación que Dios hace de sí mismo y de su plan de salvación a los hombres. Cristo es sacerdote. Bueno, es que la mediación sacerdotal están muy unidos. La mediación de Jesucristo es una mediación sacerdotal. El sacerdote, ¿no? Todo sacerdote recibe el sacerdocio de Cristo, único y sumo sacerdote. Y justamente la función del sacerdote es ser puente, ¿no? O sea, presenta las ofrendas de los fieles al Padre y también alcanza las gracias del Padre, los sacramentos, por ejemplo, a los fieles, ¿no? Entonces Cristo es sumo sacerdote de la nueva alianza, único y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy bien, vamos a ir un poco más rápido. Entonces, esto que decía yo recién, ¿no? El sacerdocio de Cristo es eterno y es participado por el sacerdocio ministerial. Nosotros participamos de ese sacerdocio de Cristo. También Cristo es rey de reyes, señor de señores. Y es rey no solo porque es Dios, sino que es rey también en cuanto hombre. Y esta soberanía de Cristo, esta soberanía, es un aspecto fundamental de su mediación salvífica. Porque Cristo salva porque tiene el poder recibido del Padre, Él es Dios también, ¿no? Para redimirnos. La dignidad real de Cristo ya había sido anunciada en el Antiguo Testamento, en fin, los Salmos, Isaías, Daniel, etc. Pero Cristo, sin embargo, no habló mucho de esta realeza suya, ¿no? Solo en algún momento muy especial, cuando efectivamente le preguntaron, ¿no? Le preguntó Poncio Pilato, bueno, ¿y tú eres rey? Bueno, ahí sí, Jesús le dijo, sí, tú lo dices, yo soy el rey, lo dice San Juan en su capítulo 18. Esta realeza de Cristo no es metafórica, es real y comporta el poder de legislar y de juzgar. La realeza se fundamenta en el hecho de que es el Verbo encarnado y que es nuestro Redentor. Y su reino es espiritual y es eterno, que nosotros aspiramos llegar a ese reino y estamos llamados también a tratar de que ese reino de Cristo se vaya instaurando aquí en la tierra. Cristo ejerce su realeza atrayendo así a todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo servidor. El reinado de Cristo se fundamenta en el servicio. Yo no vine para ser servido, sino para servir. ¿Queremos imitar a Cristo en su reinado? Seamos servidores, sirvamos a los demás. Mariano, ¿te animás al catecismo número 783 que dice, enseña el catecismo que todos los fieles participan de estas tres funciones de Cristo y tienen las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas? Efectivamente, todos participamos de esta misión de Cristo y estamos llamados a llevar el reino.
Bueno, y para ir terminando, el último número es que toda la vida de Cristo es redentora. No solo su muerte en la cruz, que efectivamente lo es, ¿no? Pero toda su vida es redentora. Toda, incluso la vida oculta, de la que no conocemos, incluso muchos aspectos de la vida pública que tampoco nos conocemos. O sea, toda la vida de Cristo es redentora y cualquier acto humano suyo posee un valor trascendente de salvación, ¿no? En este sentido también San José María nos invitaba a tratar de imitar a Jesucristo en su vida oculta, que santificaba las tareas, ¿no?, que hacía en su casa o con su padre, su trabajo. Por eso este texto de su libro Es Cristo que pasa, número 36, que dice: llega la plenitud de los tiempos y para cumplir esa misión nace un infante en Belén, Jesús nace, es el Redentor del mundo, pero antes de hablar, ama con obras, no trae ninguna fórmula mágica porque sabe que la salvación que ofrece debe pasar por el corazón del hombre. Sus primeras acciones son risas, lloros de niño, sueño inerme de un Dios encarnado para enamorarnos, pan para que sepamos acogerlo en nuestros brazos, ¿no? O sea que un niño que quiere ser amado, que se deja amar. Por eso todos esos años de vida oculta de Cristo no son una simple preparación para su ministerio público, sino también auténticos actos redentores. Y por último, con esta es la última placa, Nazaret es donde vivió Jesús, ¿no? Es así una lección de vida familiar, una lección de trabajo que tenemos que imitar. Cristo también realiza nuestra redención durante los muchos años de trabajo de su vida oculta, dando así todo su sentido divino en la historia de la salvación, a la labor cotidiana del cristiano y de millones de hombres de buena voluntad. Por eso estamos llamados a imitar a Cristo también en este aspecto, en la vida cotidiana, cada día, haciendo de nuestra mesa de trabajo un altar, y así también colaboramos en la obra de la redención, nos convertimos en corredentores con Cristo. Bueno, y hasta aquí nuestro programa, nos hemos pasado un poquito. La bibliografía esencial es el Catecismo de la Iglesia Católica, como siempre, estos números, 484 a 570, 720 a 726 y 693 a 975. También recomendamos de Benedicto XVI o Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret, el tomo 1, y otras lecturas recomendadas, en fin, la que nos habla María, la Madre del Redentor, un libro de Bastero de Elizalde, en fin, y otros que aquí verán más abajo. Bueno, hasta aquí nuestro programa, muchas gracias por acompañarnos. Los temas de hoy han sido realmente profundos, ojalá también se puedan concretar en algo vivencial, ¿no? A ver qué podemos hacer para ser más devotos de la Santísima Virgen, a ver qué podemos hacer para tratar con más cariño y con más cercanía a Jesús, nuestro Redentor. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.